Vamos a rechequear de nuevo. Vamos a empezar otra vez, una cosa con el audio. Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Verónica de San Martín y viene a compartir la charla titulada Lealtad emocional y pactos invisibles. Verónica de San Martín está especializada en ayudar a personas a desaprender conductas nocivas que no les permiten crecer y ser más felices, ofreciéndoles soluciones. Se forma en biografía humana y bioneuromoción y ofrece un proceso integrador entre estas dos metodologías. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de dos nuevos canales para llegar a más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, programas en directo y también nos puedes ayudar a difundir estos Bueno, dos muy nuevos... buenas tardes a todos. Sé que allí en España muy buenas noches. Así que para empezar a adentrarnos en esto del tema de las lealtades familiares y los Sí, pactos invisibles. un momentito, Verónica. Ah, Todavía estaba presentando, un momentito. No sé si perdón. me oyes. Bueno, Ahora sí, antes no. ahora sí, ¿no? Ok. Vamos a retomar, ¿vale? Estaba diciendo esto... podéis acudir a los canales de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisión en portugués, en los que puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales suscribiéndote a ellos, también compartiéndolos en tus redes sociales. Puedes encontrarlos en YouTube también y en mindaliatv.com y mindaliatelevisao.com. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en estos canales. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos. No olvides dar a me gusta también y comentar este vídeo para hacer que llegue a más gente en todo el mundo. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y de tu pregunta en cuestión. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada Verónica de San Martín y su conferencia Lealtad emocional y pactos invisibles. Pues Verónica, buenas. Ha habido aquí un pequeño... los duendes, ¿no?, de internet. Ha habido ahí alguna cosa con el audio, no pasa nada, todo bien. Pues cuando quieras te cedo la palabra, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, John. Bueno, ahora sí, se metieron los duendes y algo hicieron. Sin embargo, vamos a comunicar igual. Bueno, para empezar a adentrarnos, ¿no?, en esto del tema de las lealtades familiares y qué son los pactos invisibles en las familias, porque nos parece que generalmente cuando hay un pacto está puesto sobre la mesa, pero no es así. Y nos puede ser útil empezar a mirar que muchos de nosotros tenemos o problemas de pareja o problemas familiares o inclusive problemas en el trabajo o, ¿por qué no?, una enfermedad que se repite continuamente. Y aquí se nos hace la pregunta, ¿esto de dónde viene y para qué me sucede? Para mí la pregunta importante es el para qué. ¿Por qué? Porque nos pone en un lugar de poder encontrar respuestas, nos coloca en un lugar de encontrar una oportunidad para poder entenderme. Y si puedo entender, puedo crecer y trascender la información. Lo que preferimos es no hacernos la pregunta del por qué, porque justamente en el por qué, cuando nos decimos ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué responden así conmigo? Nos ponemos en un lugar de victimismo que no nos permite crecer. En cambio, si nos preguntamos ¿para qué me sucede?, tengo una oportunidad de cambio, tengo una oportunidad de crecimiento. Entonces, miremos más o menos algún ejemplo. Supongamos que una amiga viene y nos cuenta un problema que tiene con su pareja, una discusión por algún tema habitual y nos cuenta cómo es la escena. Nosotros cuando le escuchamos le podemos decir, pero esto es lo mismo que te pasó con tu compañero de trabajo la semana anterior. Y aquí la persona puede tener dos tipos de reacciones. Una que nos diga, la verdad no encuentro las similitudes, o sea, no sé por qué lo ves similar. Y otra cosa puede ser de que la persona nos diga, sí,
la verdad que sí, lo sé, siempre me meto en los mismos problemas, pero no sé por qué. Y lo peor es que no sé cómo salir de esto. Entonces, aquí nos podemos poder empezar a preguntar justamente de dónde viene. Y estos son creencias y juicios y leyes que se instalan en cada familia y que sobre todo se aprenden en la infancia. Se aprenden en la infancia, pero también tenemos que tener en cuenta de que esto es transgeneracional. Seguramente viene una generación y otra aprendiendo lo mismo, teniendo las mismas vivencias y repitiéndolo porque es lo común a esta familia. Entonces, en la infancia vamos a tener un que es muy grande, pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Y como estamos hablando de lealtad, quisiera compartir con ustedes, leerles cuál es la definición de la Real Academia Española sobre lealtad, para que empezamos a entender cómo esto también se aplica a las familias. Y la primera definición dice: cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad y las del honor y hombría de bien. Si nosotros lo trasladamos a una familia, podemos empezar a pensar, ¿qué es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en una familia todos los hijos varones estudian abogacía. Todos se reciben de abogados. Entonces, esta ley seguramente, como decía antes, no se va a poner sobre la mesa y no voy a tener que firmar un contrato. Pero esto ya está sobreentendido en la familia. Entonces, ¿qué va a suceder? Nace un hijo varón, va a ir a la escuela que fueron todos los varones, luego va a ir a la misma universidad que fueron todos estos varones, se va a recibir de abogado y muy probablemente cuando esté recibido ejerza en el estudio jurídico familiar. Entonces, aquí podemos ver que hay fidelidad a la ley, porque la ley dice de que todos los varones se convierten en abogados. Y hay honor y hay hombría de bien porque se respetan estas leyes. A casi ninguno se le va a ocurrir quebrantar la ley. Pero también podemos ver un ejemplo que es como totalmente contrario a este. Y es que en otra familia todos nos iniciamos en la delincuencia a los 14 años. Entonces, aquí también hay una que hay que cumplir. Y llegado los 14 años de los integrantes, vamos a comenzar a delinquir. Claro que acá se puede jugar esto de, bueno, pero nada tiene que ver entre convertirse en abogado y ser delincuente, ¿no? Son leyes completamente distintas. Sí, claro que son leyes completamente distintas. Pero lo que tenemos que entender es que estas leyes son las que se establecen en cada familia. Y nada tiene que ver ni con lo moral, ni con lo social, ni con lo cultural. Es lo que está establecido en esta familia en particular. Entonces, mientras lleguemos a los 14 años y mientras cumplamos esta ley empezando a delinquir, estaremos cumpliendo con la ley de fidelidad, cumpliremos con el honor y seremos hombres de bien. Insisto, esto no tiene que ver con una cuestión ni de legalidad ni de moralidad, sino de la ley establecida en la familia. La segunda definición dice: amor y fidelidad que muestran a su dueño algunos animales, como el perro y el caballo. Entonces, aquí me gustaría tomar el perro porque es un animal que en general hemos tenido en la infancia o que tenemos en la actualidad, o que si no tuvimos o no tenemos, conocemos a alguno cercanamente. Entonces pensemos en la función que tiene el dueño con el perro. ¿Qué hace? Lo alimenta, lo abriga, le da cuidado, alguna que otra vez jugará con el animal, y entonces el animal le va a deber fidelidad y le va a deber lealtad, ¿no? Sabemos, siempre decimos de que el perro es un animal muy leal. Entonces el perro va a defender a su amo, va a defender a su dueño, pase. No importa
supongamos de que su dueño va a ser atacado. No importa si el dueño es el abogado o si es el ladrón. El perro, en fidelidad y en lealtad, se va a ocupar de defender a su dueño. En caso del niño, cuando es pequeño, va a aprender que las leyes que hay dentro de la familia. El niño necesita exactamente las mismas cosas. Necesita alimento, necesita cobijo, necesita ser cuidado, necesita ser protegido, pero sobre todas las cosas necesita que lo amemos. Entonces, al igual que el perro, se va a adaptar a todas las leyes familiares para poder conseguir esto que necesita. Y también le va a deber a la familia absoluta fidelidad. La tercera definición dice que se trata de legalidad, verdad y realidad. Y como les decía antes, esto tiene que ver con las pautas que se establecen en cada familia, con las leyes que se establecen y no con la moralidad o la legalidad verdadera. Mientras cumplamos con estas leyes instaladas, seremos legales, verdaderos y reales. Entonces, ahora sí, nos podemos empezar a meter un poquito en lo que es la infancia y cómo se empieza a desplegar y a gestar esto de la fidelidad y la lealtad. Como les decía antes, un niño necesita tener necesidades básicas cubiertas de alimento, de higiene, de protección, de seguridad, pero además necesita ser amado incondicionalmente. Y aquí estamos ante un tema, porque el niño va a necesitar ser amado incondicionalmente de parte de los adultos. Pero la verdad es que esto no lo va a poder obtener. ¿Y por qué? Porque los adultos que estamos encargados de estos niños tampoco hemos sido amados incondicionalmente. Entonces, ni lo recibimos, ni aprendimos a darlo. ¿Qué va a suceder? Los adultos vamos a necesitar que el niño se adapte a nuestro mundo adulto y nosotros no nos vamos a poder adaptar al mundo del pequeño. Entonces, vamos a empezar a ponerle límites y estructuras. Quédate quieto, callate, no hagas tal cosa, hace tal otra, comportate, saluda a los mayores, dale un beso a la tía. Y todas estas cosas van estructurando y van limitando al niño. El niño ve el mundo, decodifica el mundo tal cual como lo ve su madre. Y cuando digo madre, no me refiero a la madre biológica o a la madre real o a la mamá adoptiva, sino que puede ser o la madre real o puede ser cualquier persona maternante que esté a cargo de este niño. Por ejemplo, podría pasar que estamos en el caso de un hombre que queda viudo, que trabaja muchas horas y que este niño queda al cuidado de la abuela. Entonces, la que va a tener la voz de cantante durante el día con el niño va a ser la abuela. Y el niño se va a adaptar a las creencias, a los valores y a las formas que le vaya otorgando esta abuela. Sobre todo si papá me deja con la abuela y papá está de acuerdo con la abuela. Otra cosa sería si está un poco en guerra. Entonces, el niño empieza a decodificar la vida como la ve la mamá, con sus creencias, con sus valores, con sus formas, con sus límites, con sus potencialidades, y va a tener que empezar a adaptarse a esto. ¿Y por qué se va a adaptar? Porque, como les decía antes, el niño necesita amor incondicional. Y para poder obtener amor incondicional, va a buscar lo que este adulto le puede proveer. Y va a tratar de adaptarse a lo que le está proveyendo este adulto. El niño necesita amor y necesita pertenecer al clan. Si yo cumplo con las leyes del clan, siento que soy amado. Y si yo siento que soy amado, siento que pertenezco al clan. Sin embargo, algunos niños no van a estar tan de acuerdo con responder a las leyes.
Entonces cuando les piden que se callen no se van a callar, cuando les piden que se queden quietos, cuando le piden que saluden no va a saludar. Entonces este niño ya no va a estar tan bien mirado como aquel que sí responde a lo que mamá o la abuela o los adultos le piden, ¿no? Entonces, si ya no me miran tan bien y me empiezan a tildar de que soy bravo, de que no respondo, de que soy irreverente, entonces aquí empiezo a quedar expulsado. Cuando digo que el niño empieza a quedar expulsado, es que queda expulsado del campo emocional, ¿no? Al que él necesita pertenecer, porque él responde a la emocionalidad de mamá. Él está ligado emocionalmente a mamá. Entonces, cuando queda expulsado, ya ahora es más libre, porque casi nadie le dice ni que se calle, ni que se quede quieto, porque al final este niño no responde. La cuestión es que todo niño, nace libre y nace con un deseo propio. Pero como les decía, los adultos lo empezamos a recortar, los adultos le empezamos a poner ciertas limitaciones y el niño empieza a perder la libertad y el deseo propio. Si no mantiene, si se mantiene dentro de las reglas, pertenece al clan. Si no se mantiene dentro de las guerras, empieza a quedar expulsado emocionalmente. Pensemos en los ejemplos que les daba antes, ¿no? Esto de familias que, por ejemplo, son todos abogados. Imagínense que este niño crece en esta familia con esta ley de todos nos convertimos, los varones nos convertimos en abogados, y que de repente a este muchacho se le ocurre delinquir. Por supuesto que va a quedar por fuera. Y aquí podemos decir, bueno, claro, pero si son todos abogados y este muchacho empieza a delinquir, por supuesto que va a quedar afuera. En el otro caso, en el que sucede al revés, va a pasar exactamente lo mismo. Si en mi familia empezamos todos a delinquir a los 14 años y a mí, cuando soy adulto, se me ocurre ser policía o ser abogado o estar dentro de los militares, por supuesto que también voy a quedar expulsado del clan y voy a dejar de pertenecer. Como para ir tomando ejemplos de lo que es la lealtad, de lo cotidiano, lo podemos ver muy bien en los grupos, porque en definitiva la regla principal del grupo es pertenecer. Y para pertenecer me tengo que parecer. Si miramos algo de las crisis vitales, podemos mirar justamente la adolescencia, que es en el tiempo en que nos movemos en grupo. ¿Y qué pasa en los grupos de adolescentes? O escuchamos la misma música, o nos vestimos similar, o nos maquillamos igual, o tenemos más o menos las mismas ideas. En tanto y en cuanto nos parezcamos todos, vamos a seguir perteneciendo al grupo. Cuando haya alguno que no se parezca al grupo, va a quedar expulsado. Ahora, la pregunta aquí puede surgir, ¿y no puede ser de que en un grupo hay alguno que sea totalmente diferente? Sí, claro que puede pasar, pero aquí estaríamos ante un grupo que permite la diversidad y que no exige lealtad. Lo mismo va a pasar con las familias. Si miramos los partidos políticos, aquí sucede lo mismo. Dentro de un partido político pensamos todos iguales. Fijémonos qué sucede cuando a alguno se le ocurre pensar diferente. Va a quedar excluido, va a quedar nombrado como el traidor y lo van a excluir. Y lo mismo sucede en cualquier otro movimiento que estemos a favor de algo. Mientras estemos a favor de este algo, pertenecemos, y si no, quedamos por fuera. Esto, en algunos grupos, son más fáciles de mirar, porque ya sabemos que si entramos en un partido político tenemos que pensar de tal manera, pero en la familia son un poco más tácitos los acuerdos. Por eso es esto de que son pactos invisibles. Y entonces me gustaría poner algunos ejemplos de cómo sucede en todas las áreas de la vida de una persona
que puede aparecer de que esta lealtad se manifiesta para ofrecerle algún tipo de aprendizaje. Entonces, vamos a tomar como ejemplo una mujer cuyo marido le organiza el trabajo. Entonces, le critica cómo arma la agenda, le dice cómo tiene que responderle a sus clientes, le dice en qué horarios trabajar y en qué horarios no. Entonces, se mete mucho en su trabajo y trata de organizárselo. Por supuesto que él muy probablemente lo haga desde el inconsciente y ella también, porque cuando nos emparejamos, y cuando me refiero a pareja puede ser tanto las parejas, matrimonios, como los amigos, como los compañeros de trabajo, lo que fuere, siempre lo hacemos como si fuese un engranaje. Vamos a necesitar una característica de un lado para que me aparezca la característica del otro que puedan complementarse. Y complementarse no quiere decir que funcione. Entonces, tenemos a este marido que le organiza todo el trabajo, y aquí los invito un poco a pensar en función de escena, sin catalogarla en esto está bien o esto está mal. Porque aquí lo que va a suceder es que cada uno que está escuchando la historia tenga un pensamiento diferente. ¿Y por qué un pensamiento diferente? Porque cada uno va a mirar la realidad de acuerdo a cómo está criado, de acuerdo a sus propias creencias y de acuerdo a sus propios valores. Entonces, viendo este caso, algunos dirán, no, ¿cómo le va a manejar la agenda? Y otros van a decir, y bueno, lo que pasa es que ella no debe de saber hacerlo. Y otros van a decir, bueno, lo que pasa es que él debe de saber mucho más que ella. Entonces, esto es desde la propia creencia. Entonces, los invito a esto, a despojarnos del juicio, de la creencia y a mirar la situación con cierta neutralidad. Entonces, a esta mujer tiene otros problemas, por ejemplo, en el trabajo. Un día llega y se encuentra con que una compañera está en su escritorio, que está usando su PC, todo lo que ella usa a diario, porque resulta de que tiene que hacer un proyecto especial. Nunca le preguntó, nunca le pidió permiso. Entonces esta mujer siente enojo, pero la verdad que no lo puede expresar. Y es algo medio similar a lo que le pasa con su marido. También se enoja porque le arregla con esto, quizás algo le dice, pero no lo termina de solucionar. Entonces empezamos a ver que en distintas áreas de su vida aparece la misma temática. Y en la familia, el hijo trae a vivir a la novia a casa, se queda, no dice nada, no pide permiso, no hace ningún tipo de acuerdo, y ella también ve esta situación, pero tampoco interviene. También se enoja, pero no lo puede solucionar. Y esto también se le manifiesta en la salud, porque esta mujer tiene repetición. Claro, con la salud es un poco más difícil, porque aquí hay que saber qué nos trae el problema del síntoma, ¿no? Aunque todas estas situaciones son síntomas, lo que le pasa con la pareja, lo que le pasa en el trabajo, lo que le pasa con su hijo y lo que le pasa en la salud. Entonces, si estamos mirando, por ejemplo, en una consulta y lo estamos mirando globalmente, interrelacionados todos los ejes de la vida de esta persona, lo que podemos observar es que a esta persona le invaden el territorio. Si yo me hago la pregunta del por qué, va a ser ¿y por qué todos me hacen esto y nadie me tiene en cuenta y nadie me presta atención? Pero si me hago la pregunta del para qué, si encuentro de que están invadiendo mi territorio, puedo encontrar herramientas para delimitarlo, encontrar recursos para hablar y lo que fuese para solucionarlo. Ahora, les decía, lo que tenemos que empezar a mirar es a qué estoy respondiendo, a qué ley estoy respondiendo. Entonces, si miramos en la infancia, si miramos en la adolescencia y si miramos en la juventud de esta mujer, empieza a aparecer que mi madre decía que las mujeres no tienen que trabajar, que se tienen que quedar en la casa, que mejor no contestar porque trae problemas, que mi padre dice de que las mujeres son débiles. Entonces, si bien esta mujer esto no lo relaciona
con lo que le pasa en su vida, esta es la ley a la que ella está respondiendo. Entonces, ¿cómo voy a contestar si no se puede, si trae problemas? ¿Cómo voy a delimitar mis áreas si las mujeres no trabajamos? ¿Cómo voy a poner límites a mi marido si las mujeres somos débiles? Entonces, otra vez, como les decía antes, es importante despojarnos del juicio, porque esto es válido para esta familia, esta es la ley de este clan. Y entonces esta mujer podrá ir entendiéndolo a medida que va abordando escenas de su vida. La verdad es que todo esto que nosotros aprendemos como leyes familiares, y aquí está el pacto totalmente invisible, nadie le dijo de que quizás no lo puede hacer, pero esto es tácito. Entonces, todas estas situaciones le empiezan a llegar por destino. Se lo hace el marido, se lo hace el hijo, se lo hace el compañero de trabajo, se lo hace la cistitis. Pero no es verdad. Todo está dentro. Nada aparece por fuera. Por fuera simplemente será un espejo que le está haciendo un favor y que le está mostrando para que ella se haga la pregunta del para qué. Esto también lo podemos empezar a mirar en el intercambio del dar y el recibir, que es muy interesante y muy útil mirarlo. Podemos mirar el intercambio entre adultos y el intercambio entre el adulto y el niño. En el intercambio entre adultos, la verdad que lo esperable sería, yo te doy sin esperar nada a cambio. Pero esto, la verdad es que no sucede en el 100% de los casos, ¿no? Entonces, si yo te doy amor, si yo te doy compañerismo, si yo te doy amistad, te lo doy porque quiero dártelo. Pero esto es bastante infrecuente. Entonces... Verónica, discúlpame un momento. Sí. Vamos a intentar bajar un punto el ancho de banda, porque te ve ahí un poquito... El audio va bien, pero se te ve un poquito como con retraso. A ver ahí. Ok, y ahora échate un pelín para atrás, porque se ha acercado la cámara. A ver, ahí, perfecto. Muy bien. Y a tu izquierda un poquito. Un poquito, a ver, un poquito. Ahí. Perfecto, gracias. Ahí, vamos bien. Bueno. Gracias. A vos. Bueno, entonces, como les decía, esto del intercambio entre los adultos va a ser al 50% de cada uno. Entonces, yo te doy amor y pretendo que me devuelvas amor. O yo te doy amor y vos me das dinero. El intercambio y la propuesta va a ser entre los adultos y la pactarán entre los adultos, explícita o tácitamente. Esto no nos interesa. Pero la cuestión es que lo que tenemos que mirar es en el intercambio entre el adulto y el niño. ¿Por qué? Porque aquí es siempre la madre quien tiene que darle al niño. Siempre el dar es hacia abajo, de la madre al niño, de la madre o de la persona maternante. Si esto, cuando el niño empieza a darse cuenta de que si no hace ciertas cosas no lo aman, de que si no hace ciertas cosas lo expulsan del clan, entonces va a empezar a dar el niño y va a darle a la madre. Entonces aquí la mirada ya se invirtió. Es el niño quien mira para arriba y quien mira a mamá en vez de que mamá me mire a mí. El niño va a empezar a mirar todas las cosas que son importantes para mamá. Y si mi madre, por ejemplo, dice que lo mejor es estudiar y tener una carrera, porque si ella hubiese podido estudiar, no estaría pasando estas penurias económicas, o no se tendría que haber casado con este hombre porque ella hubiese tenido libertad financiera y hubiese podido hacer lo que quería. Entonces, empezar a registrar que si yo estudio, entonces soy amado. Claro que esto no se sienta en un sillón a pensarlo y a elaborarlo. Esto es algo que lo toma totalmente el inconsciente. Entonces, el niño empieza a hacer el esfuerzo, que le vaya bien en el colegio, responder con las maestras, y cuando le va fantásticamente bien, mamá lo mira y él cree que mamá así lo ama.
Cuando esta persona se convierte en un adulto, ¿qué va a suceder? Va a empezar una carrera universitaria, pero seguramente va a estudiar lo que mamá quiere. Si mamá discursaba que lo mejor era convertirse en contador, se va a convertir en contador. Aunque él quisiera ser o arquitecto o ella quisiera ser maestra o lo que fuere. Entonces, cuando una vez que está haciendo la carrera o que está trabajando, se empieza a sentir como incómodo y dice, tía, ¿qué? Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo cumplimos a las lealtades familiares y a los pactos invisibles. Mamá seguramente nunca le dijo, te tenés que convertir en contador, pero él lo observó, él lo escuchó, entonces lo tomó como válido. Otro ejemplo podría ser, tenemos una mamá emocionalmente muy inmadura, que se la pasa discutiendo y teniendo problemas con papá. Entonces la hija mayor es la que pone la oreja para escuchar a mamá. Está pendiente de lo que le pasa a mamá, hace de mediadora entre mamá y papá cuando hay cualquier tipo de discusión, se ocupa de sus hermanos pequeños y, por ejemplo, los saca del medio de los líos, o si mamá está deprimida porque se peleó con papá, entonces prepara a sus hermanitos y entonces empieza a ocuparse de todas estas cuestiones, siendo muy pequeña. Cuando esta mujer crece, lo más probable es que siga ocupando estos mismos lugares. ¿Por qué? Porque de esta forma es leal a las leyes de su familia. ¿Cuáles son las leyes? Tenés que escuchar a mamá, tenés que intervenir en los problemas y tenés que solucionarle los problemas a tus hermanos. Como les decía, insisto, esto no se puso en palabras, esto no se firmó un contrato, este es el pacto invisible. Entonces, esto tiene muchísimo beneficio. Aunque la mujer esta, cuando es una adulta, lo pase mal, tiene muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque soy reconocida, porque soy amada, porque soy buscada para resolver los problemas. Es decir, soy amada en tanto y en cuanto respondo a estas leyes familiares. Ahora, esto tiene una gran ventaja, que esta mujer no va a poder disponer de su vida, no va a tener vida propia. Cuando tenga una pareja y cuando tenga otros hijos, cuando tenga sus propios hijos, si estos no les reclaman absolutamente nada, marcha todo bien. Pero cuando sus hijos empiecen a tener problemas y empiecen a necesitar de mamá, o cuando su pareja empiece a decirle que está mucho con su familia y siempre resolviéndole los problemas, aquí se va a producir el conflicto. Porque entonces o va a tener que dejar de pertenecer a su familia de origen y aceptar ser expulsada de este clan o va a ser expulsada de este otro. Si nadie reclama nada, la cosa va a seguir marchando como viene marchando hasta ahora. Entonces, cuando ella quiera empezar a decirle a la familia, no, mamá, ya no te escucho más, no, papá, ya no intervengo en los problemas, a los hermanos a decirle, ustedes acomódense los problemas como pueden, va a ser tildada de traidora. De traidora, y lo más probable es que la destierren si ella quiere conservar su propia libertad. ¿Quién es el que organiza toda la información? En la infancia va a ser mi madre o como les decía, la persona maternante. Mamá va a marcar a qué leyes tengo que ser leales y a qué otras no. Y por ejemplo, puede ser de que mamá diga de que la familia de papá no sirven para nada, que ninguno progresa, que no se preocupen por nada. Y entonces el niño escucha y empieza a copiar a la familia de mamá, porque claro, esto es lo que me va a permitir estar dentro del clan. Si en cambio mi madre lo que dice es que yo no me parezco a ellos para nada y que me parezco a la familia de papá, que son todos medios inútiles, entonces ahí quedo expulsado, quedo por fuera, pero quedo más libre.
Hace un tiempo atendí el caso de una mujer de unos 60 años que había sido nombrada como la hija débil, la que no puede, la inútil. Tenía una madre muy, muy fuerte, muy potente, que se destacaba profesionalmente y tenía una potencia enorme. Entonces, cuando esta nena llega a la adultez, lo que va a pasar es que queda en un lugar de muchísima baja autoestima y el deseo totalmente perdido, porque todo el deseo lo expresó mamá y lo puso en práctica mamá. Entonces, cuando es adulta, no se va a animar a desplegar su propio deseo, no se va a animar a trabajar su autoestima, porque ¿dónde quedaría mamá en este lugar? Como les digo, esto es un poco difícil de manejar. La persona lo primero tiene que tomar conciencia de que esto sucede dentro de la familia y a veces es bastante difícil demostrarlo. Otro ejemplo puede ser en familias que son muy pobres. Y que tienen mucha escasez, mucha dificultad, y entonces aquí la creencia puede ser de que o el dinero es sucio o que el dinero nos separa. Entonces, el lema es que con tal de ser unidos es mejor ser pobre. Claro, a ninguno se le va a ocurrir hacer dinero. Y si alguno hace dinero, muy probablemente quede expulsado porque las creencias nuevas van a ser vaya a saber cómo lo hizo o claro, ahora de que tiene dinero, a nosotros ya no nos va a prestar atención y ya no se va a relacionar con la familia. Ojalá la persona pudiera hacer dinero y seguir perteneciendo, porque entonces aquí la propia familia le está dando libertad y están adoptando nuevas creencias. Los casos que yo encuentro más difíciles son los de abuso emocional. Y son, como en el caso similar que les decía recién de esta mujer, cuando son madres que se alimentan emocional y energéticamente de sus hijos. En general son mujeres que están puestas muy en víctima, muy diferente del caso anterior, o sea, es casi el contrario. Mujeres que están en víctimas, que pobre de mí, que yo no puedo, que quién me atiende, que quién se queda conmigo. Y entonces aquí hay un hijo o una hija que se ocupa y que está totalmente pendiente de esta madre. Se pierde la infancia porque no va a jugar, y si vos te vas a jugar y a mí me pasa algo, y si me hacen algo, o si tu papá me maltrata, entonces el niño queda totalmente atrapado ahí. Claro, después en la adolescencia, por supuesto que va a pasar lo mismo. La persona no va a tener, va perdiendo todo tipo de deseo, porque mi madre ya me lo coartó. Entonces, puede ser de que no la dejen salir, no van a aparecer novios, las amistades van a ser muy superficiales, porque si yo tengo que estar siempre pendiente de mi madre, ¿cómo puedo generar algo propio? Atendí el caso de una mujer que, por supuesto, ya para el momento en que ella tuvo que elegir una carrera estaba totalmente tapado su deseo, pero ella decía que quería ser médica y mamá le dijo que no. Y la convenció de que tenía que ocupar el puesto que tenía su padre en un negocio. Ahí quedó, ¿no? O sea que no pueden desplegar lo que quieren. Y entonces cuando la persona empieza a mirar esto, va a tener muchísimas justificaciones. No, pero no puedo salirme porque ahora mi mamá es muy grande, o no, ¿cómo voy a dejar la empresa justamente ahora que hay tanto lío? Claro, entonces lo que la persona tiene que empezar a comprender es que esta es la ley que se fijó cuando era muy pequeña. Vos te vas a ocupar, o la otra va a resolver, o la otra no va a poder. Entonces, con estas leyes fijadas, después nos es muy difícil salirnos de estos lugares. Claro, porque si me animo a salirme, voy a quedar desterrada. Otro ejemplo puede ser de las lealtades familiares, las repeticiones de nombres. Cuando a todas las mujeres mayores le ponemos María,
la bisabuela de no sé dónde se llamaba María y a todos los varones les ponemos José porque el bisabuelo se llamaba José. Entonces pues viene alguien que rompe con la tradición familiar y le cambia el nombre a sus hijos y como les decía antes, si no hay ningún problema, fantástico porque vino a romper con esta lealtad, pero a veces se pueden armar grandes problemas en las familias. Y otro tema, como para ir redondeando, es las repeticiones de enfermedades. Muchas veces tenemos enfermedades, las enfermedades que tuvieron nuestros padres o las enfermedades que tuvieron nuestros abuelos, y aquí dista bastante de una cuestión genética o hereditaria. Aquí también hay una ley y cuando repetimos enfermedades le estamos diciendo a este ancestro, me parezco a vos, te honro, soy como ustedes y pertenezco al clan. Entonces, esto es bastante impactante cuando las personas pueden tomar conciencia de esto porque empiezan a darse cuenta de las repeticiones, de los mismos caminos que han seguido y ven la posibilidad de cambio. Entonces, como para redondear y hacer un resumen, lo más importante es que podamos tomar conciencia de la situación. ¿Qué situaciones aparecen en mi vida? ¿Cómo se repiten? Porque quizás ni siquiera me doy cuenta que se repiten, como el caso del ejemplo que les comentaba de esta mujer que en todas sus áreas aparecía la misma temática. Si yo puedo observar la situación y puedo observarla sin hacer juicio, como les decía antes, entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es legal, lo que es moral, entonces, si puedo mirar sin juicio, puedo hacerme cargo, puedo ver la oportunidad de crecimiento que la situación me trae. Y entonces así puedo elegir algún camino diferente si es que quiero hacer un cambio. Y para poder trascender las lealtades y los pactos invisibles, vamos a tener que hacer algún tipo de cambio si es que lo queremos dejar. Para poder dejarlo, tenemos que pensar que vamos a tener que soltar los beneficios, como les contaba en el caso de esta mujer que es la buscada, la venerada, la tenida en cuenta. Hay que soltar los beneficios que nos otorga la lealtad para poder vivir otras situaciones que seguramente nos van a traer muchísima más libertad. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Tengo muchísimas posibilidades. John, ¿te parece que pasemos a las preguntas? Vamos a pasar sí, a las preguntas. Un momentito, estoy recopilando ahora las... si quieres cerrar este minuto mientras recupero las preguntas de los espectadores. Ok. Pues sí, vamos a ir a las preguntas. Llegamos al final de esta interesante charla. Gracias por compartirla con nosotros, Verónica. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti todas nuestras informaciones, y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si quieres tener información sobre Mindalia importante o tienes, mejor dicho, tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a comenzar con Isabela Castro, desde Costa Rica. Nos dice: ¿cómo cortar con las lealtades familiares? Aquí está, es la pregunta del millón, diríamos. Para poder cortar con las lealtades familiares, primero, como les decía recién,
primero vamos a tener que poder observarlas y sin juicio. No es tan aceptarlas, observarlas, sobre todo sin juicio, y luego poder salirse de las lealtades. Lo que tenemos que mirar es si estoy dispuesto a perder los beneficios que me da pertenecer al clan. A veces no necesariamente tenemos que dejar de pertenecer, quizás el clan hasta está abierto a que yo haga un cambio, pero yo mismo tengo que estar dispuesto a perder los beneficios, como les decía antes, y a transitar un lugar de libertad. Siempre va a tener que ver con a qué respondo en este clan y en esta familia para poder salirme. Porque hay cuestiones que son invisibles y va a tener que pesar más ser libre que seguir respondiendo a la familia. Continuamos con Paloma. Paloma, desde España, nos dice: mis padres esperaban que yo naciera chico y tengo siempre carencia económica y carencia de pareja. ¿Esto es transgeneracional? ¿Tengo que hacer biodescodificación? Gracias. Si tenés que hacer biodescodificación o bioneuromoción o lo que fuere, esto lo vas a tener que decidir vos justamente desde esta libertad que les menciono. En algunos casos, mirar la lealtad tiene que ver con observar las propias escenas de la vida de la persona, y entonces aquí con muy poco dato no podría decirte, Paloma, de dónde viene esto. Yo lo que miraría un poquito es revisar las creencias que hay sobre el dinero si siempre estás en falta, observar si en casa había carencias, qué se decía sobre el dinero, qué se decía sobre ganar dinero, porque como les comentaba antes en este ejemplo de una familia pobre, puede suceder que creamos que si ganamos dinero, entonces la familia se separa, o que vamos a ser mal vistos, o que nos van a rotular de indecentes, o lo que fuere. Yo revisaría un poquito las creencias, pero a veces para dar respuestas como más específicas o más contundentes tenemos que saber un poquito más de la vida de la persona. Continuamos, nos vamos a Perú con Chio Espinoza. Nos dice: mis padres me exigen que trabaje demasiado como ellos lo hicieron, pero no sé cómo hacerlo, ya que algo me para y me quita las ganas de sobresalir adelante y no puedo prosperar económicamente. Ella dice que los padres le piden, que le exigen que trabaje mucho, ¿verdad? O sea, que sus padres trabajan mucho y... Sí, como como que copie, ¿no?, su forma de actuar a la hora de trabajar. Mis padres me exigen que trabaje demasiado como ellos lo hicieron, pero no sé cómo hacerlo, ya que algo me para y me quita las ganas de sobresalir adelante. Hay una presión, ¿no? Entiendo, un conflicto ahí, ¿no? Sí, es un poco similar a la respuesta anterior. Vería cuáles son las relaciones entre, pero aquí no sé si es una cuestión de lealtad, ¿no? Vería cuáles son las creencias que hay con respecto al dinero y el trabajo en conjunto, porque quizás lo que tus padres piensan es que solamente se puede tener dinero si se trabaja mucho, entonces no conciben de que pueda ser de otra forma. Aquí la cuestión es revisar sus creencias y que pueda decidir cuáles son sus propias creencias. Si por otro lado le exigen que trabaje mucho, ¿qué es lo que ella quiere hacer? Porque sí estaría respondiendo a los padres si finalmente ella trabaja muchas horas como lo hacen sus padres. Yo insisto, en algunas situaciones es como un poco difícil de responder porque tiene que ver tiene que ver con algo más personal y tendríamos que saber un poquito más de la historia de esta persona.
Vamos a continuar con Bazpat desde Perú. Nos dice: en mi familia paterna hay muchas mentiras. Y en mi vida personal encuentro traición e hipocresía. ¿Qué hago si soy confiado? Lo que pasa es que la vida la está invitando a ser confiada. Si en tu familia hay muchas mentiras, Baspat, hoy te vas a encontrar con situaciones de mentiras y de secretos y de cosas ocultas. Lo primero que te diría es que para poder salirte de esta lealtad familiar, es que te observes muy, muy, muy profundo en todo lo que no sos sincera con vos misma. Porque después de todo, vos aprendiste esto de las mentiras y de los secretos y de los ocultamientos en tu infancia y se te presentan en tu adultez para que puedas cambiar esto. A lo que respondemos como lealtad, como les decía al comienzo de la conferencia, es porque nos está abriendo la pregunta del ¿para qué me sucede esto? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Por eso, lo que revisaría es cuán poco sincera sos vos con vos misma. Si podés decir lo que pensás, si podés decir lo que sentís, si te animás a expresarte, si si hay coherencia entre lo que haces y lo que decís y lo que sentís y lo que pensás, porque seguramente no. Y entonces desde el afuera se te aparece esto para que te preguntes el para qué. Y esto lo viviste en la infancia justamente para que en la adultez te preguntes el para qué. María de los Ángeles nos pregunta desde Argentina: no puedo dejar a mi padre. Es ciego y anciano, lo mismo que mi abuela. Repito, ¿cómo lo corto? Aquí revisaría si hay una creencia de que los hijos tienen que cuidar a los padres, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Me gustaría hacer como una diferenciación. Una cosa es que nos ocupemos de nuestros padres, asistirlos porque son personas mayores, porque necesitan de nuestra ayuda o de lo que fuere que necesiten de nosotros. Y otra cosa es si esto de ocuparme, en este caso de mis padres, de mi padre, no me deja hacer mi vida propia. Entonces, si yo no puedo formar mi familia, si yo no puedo salir, si yo no puedo tener mis vacaciones, si yo no puedo no puedo tener mi trabajo, no puedo hacer nada de lo que a mí me gusta y me complete, ahí tengo que empezar a preguntarme a qué ley respondo. Voy a insistir, a veces es un poco difícil responder cuando son situaciones muy, muy particulares. Quizás su madre cuando era pequeña le decía de que había que ocuparse de los mayores, entonces hoy ella no logra despegarse de su papá. Si quizás ella nos dice si vive con su papá o cómo le afecta en tiempo, quizás podemos ampliar un poquitito más. Continuamos con Carmen Peralta desde México. Nos dice: en mi familia hay una serie de repetición de abortos. ¿Qué tengo que hacer para que esto pare o no ocurra? Los abortos son, bueno, voy a hablar un poquito de los dos casos. Si los abortos son espontáneos es una cosa y si los abortos son provocados es otra, ¿no? Deberíamos ver qué le pasa a estas mujeres con los hijos, cómo ven el tema de la maternidad, si quizás para alguna abuela la maternidad fue riesgosa y entonces prefieren no tener hijos.
pero la cuestión es que si son elegidos, también tendremos que ver qué eligen cada una de estas mujeres que pertenecen al clan. Y como les comentaba antes, también puede suceder de que lo hagamos para honrar a los ancestros, ¿no? Y fíjate, soy como vos, yo también aborto, sea elegido o no, sean abortos espontáneos o abortos provocados. Yo investigaría un poquito cómo fueron las pérdidas de los hijos, cómo fue la maternidad de estas mujeres del clan, o cuán en riesgo estuvieron por ser madres. Investigaría un poquito por ahí. Lo que sucede también es que cada persona va a poder hacer un trabajo por sí misma. No podemos hacer el trabajo para liberar a los demás. Si bien cuando yo hago un trabajo de toma de conciencia, libero a todo el clan, tanto a los ancestros como a los descendientes, no lo puedo hacer para que no le suceda a alguien del clan. Esto es muy personal, todos somos responsables de nuestra propia vida y el único cambio que podemos hacer es aquí. Claro que la información va del clan, pero habría que observar estas temáticas, las maternidades, los riesgos con la maternidad. Quizás hay alguna abuela que por tener hijos perdió algo. Continuamos en este caso con Néstor Jesús Fernández desde México. Nos dice: en mi familia sí hubo buena estabilidad emocional con mis padres. ¿Para qué estaré viviendo la experiencia de la ansiedad hoy en día si en mi familia no hubo casos de estos? Que no haya casos en la familia no quiere decir de que él no pueda vivirlo para aprender, ¿no? Lo de la estabilidad emocional lo tendríamos que ver, porque todos los niños estamos desamparados emocionalmente, de alguna forma u otra, más allá de que si quizás mi madre me atendió, me dio, tuve mis necesidades básicas cubiertas, también me amó, pero la verdad es que los adultos no podemos amar al 100% al niño porque no tenemos esta disponibilidad. Entonces, siempre algún tipo de carencia va a haber. Claro que los padres hacen lo mejor que pueden y como mejor pueden, con todo su bagaje de historia, con sus experiencias vividas, con las situaciones que tienen a cuestas. Pero por eso el desamparo emocional yo lo revisaría, que él dice que hay estabilidad emocional. Siempre alguito hay. Y con respecto a la ansiedad, tendríamos que buscar cómo son estas situaciones, pero lo que nos revela la ansiedad es que siempre hay como una expectativa muy grande sobre el futuro, ¿no? No puedo vivir en el momento presente, estoy siempre preocupado por algo más, entonces por eso aparece la ansiedad. También hay que ver qué tipo de ansiedad es, porque quizás puede ser, no puedo estar sin otros, y cuando estoy sin otros me siento muy mal. El otro día hablaba con un consultante y él me decía que cuando no está con su pareja, tiene una nueva pareja y viaja, y tenía una mamá muy dependiente emocional de él. Entonces, claro, él siente que él da amor y que es amado cuando le están continuamente encima, y hoy tiene una pareja que lo deja ser muy libre, entonces esto le provoca ansiedad. Habría que ver qué tipo de ansiedad sufre. Si lo relacionamos un poquito para arriba al transgeneracional, hay que ver quizás quién estuvo apurado por salir, quién se salía del presente para estar apurado en alguna situación de futuro, y que esto no necesariamente fue entendido como ansiedad. Y entonces hoy él vive esto para resolverlo.
Vamos a continuar, en este caso nos vamos a Perú con Elsa Julia. Nos dice: mi madre siempre nos mostró que era una víctima y quien no estaba alrededor de ella, compadeciéndola y alabándola, era el enemigo. Ella falleció, pero mis hermanos me tratan igual. Yo nunca la vi así, al contrario, tenía una ira pasiva-agresiva con mi padre y conmigo. Yo hasta le compré su casa, pero todos me tratan solo como una amiga de la familia. ¿Qué puedo hacer? Eh, Hay algo que aquí me desconcierta. Ella le compró la casa a sus padres. Esto es totalmente lealtad, porque si su mamá siempre estuvo en una posición de víctima y, y ella tuvo que estar pendiente de su mamá, claro, es como si le debiera todo a su mamá. Por eso le compra la casa. Eh, pero lo que no me queda claro es cómo será que ella es tratada como una conocida de la familia. Pasamos, si quieres, a la siguiente pregunta, o quieres que la lea de nuevo, o... No, quizás si ella si nos puede ampliar un poquito, porque sí que hay seguramente una lealtad muy grande si ella estuvo muy pendiente de su mamá Nos dice en un y siempre... comentario, nos dice: Sí. ahora entiendo por qué siempre traté de comprar la aceptación de ellos. Ok, sí, ahí está la lealtad. Quizás sus hermanos la ven como una amiga porque fueron más libres. Entonces, ella quedó totalmente atrapada en el entramado, en el entrampado de mamá y fue su víctima, pero los otros no tienen tanta relación con ella y la tratan como más distante para procurarse libertad. Eso sí. Vamos a continuar. Mili González nos dice desde Orlando, Florida, desde Estados Unidos: ¿cómo poder educar a nuestros hijos contra el abuso de otros por racismo a todos los hispanos? Legales o no, nos insultan por hablar castellano, no queremos sembrar odio, pero tampoco podemos permitir abuso físico y verbal. Y la administración de la escuela suspende de clases tanto al abusador como a la víctima. Aquí no es una cuestión de lealtad. Lo que pasa que las escuelas, nos vamos un poco del tema, porque ya nos metemos en el abuso físico y el bullying, ¿no? O el maltrato a quien fuere, sea el extranjero, sea la persona que tiene un color de piel diferente o lo que fuera, ¿no? No estamos hablando de lealtad, pero lo que le diría que puede empezar a mirar es cuánto ella se limita o se excluye por ser diferente. Entonces, lo que aparece de la afuera es que, como les decía antes, ¿no? Lo que aparece de la afuera es que yo me empiece a mirar a mí misma. Pero este tema no tiene que ver con una lealtad familiar. Bien, antes de seguir vamos a dar unos pequeños consejos. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Verónica. Vamos a ir en este caso con Mauricio Rosas desde México. Nos dice: ¿cómo romper los pactos invisibles con mamá respecto al rechazo y abandono de la pareja, ya que recibí rechazos de las prospectas? No pregunta, John, a ver si me la podés leer de nuevo. ¿Cómo romper los pactos invisibles con mi mamá respecto al rechazo y Ajá. abandono de la pareja? Me entiendo de sus parejas, ¿no? Ya que recibí rechazos de las prospectas de esas parejas, ¿no? Que
Su madre se fue echando, entiendo, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Lo que dice, a ver si ¿Cómo ponemos romper los pactos invisibles con su madre, ¿no? Debido a estos novios, ¿no? Entiendo, ¿no? Lo que pasa que si él tiene problemas con los novios de mamá, o sea, que no lo aceptan a él. No entiendo bien la pregunta, no sé a qué se referirá, quizás no la pueda ampliar. Sí, yo entiendo eso como cómo desligarse, ¿no? De los pactos o de los lazos invisibles que hay con su madre, ya que ella ha tenido ciertos novios a lo largo de su vida que siempre le han rechazado, ¿no? A Mauricio, ¿no? Ujú. Cómo desapegarse, ¿no? De su madre, entiendo, quizás. Lo que pasa que aquí hay que ver qué tipo de relación tiene él con su madre. No es muy, no tengo mucho dato como para darle con respecto a la lealtad. Tendríamos que saber un poquito más de la historia de él para entender cuál es el pacto con la mamá, porque quizás él lo que entiende es que lo que me pregunto es cómo lo defendería mamá. Esta es la pregunta para hacerse de estos novios, ¿no? Porque si mamá se agencia a un novio que maltrata a su hijo, ¿por qué ella deja que su novio lo maltrate o lo ignore? Entonces, habría que ver un poquito más en esta conducta, pero no tenemos mucho dato más. También nos aclara Elsa Julia, nos hacía la pregunta desde Perú anteriormente, nos dice, para aclarar mi pregunta, yo nunca viví sumisa a mi madre, mis hermanos sí. Con dinero traté de comprar su cariño, pero a pesar de ello, ella, mi madre y mis hermanos me rechazaban y no me querían. Claro, lo que pasa es que si ella siempre intentó comprar su cariño, ella trató de pertenecer al clan. Por alguna razón que si mamá y los hermanos están en un grupo y ella está por fuera, ella fue la expulsada del grupo. Seguramente hizo algo, y digo hizo algo entre comillas, porque no se trata de que tenga que hacer algo en contra, o quizás los otros fueron más sumisos y ella no. Entonces, como ella no quiere estar dentro de la sumisión, se declara rebelde y aquí la expulsan del clan. Ella lo que va a hacer es comprarle cosas o no sé, o brindarle cosas a mamá, lo que fuere, para ser integrada dentro del clan, pero ya está expulsada. Ella lo que intenta es esto que decimos, como el niño que mira para arriba, que mira al revés, con tal de ser amado o se adapta a cualquier cosa. También Mauricio Rosas, la pregunta anterior de Sí. cómo romper con los pactos invisibles con su madre, nos dice Mauricio, no he podido conseguir pareja por el rechazo y abandono de mi madre y sigo soltero. Ok, sí, ahora sí, me queda un poquito más claro. Eh, lo que entendió Mauricio en esta relación con mamá es que él es rechazado por las mujeres. Como mamá no me prestó atención, como mamá no me pudo dar el amor que yo necesitaba, como mamá no me pudo poner en el lugar que yo tenía que estar con respecto a estos novios, ¿no? Y ser cuidado como hijo y amado como hijo, entonces él lo que entendió es que no va a ser amado por las mujeres, porque mamá lo hizo de esta forma. Entonces se va a agenciar mujeres que tampoco lo respeten, que tampoco lo tengan en cuenta, que tampoco lo miren genuinamente. Entonces aquí habría que hacer un trabajo de qué cosas cedo, a qué cosas me adapto con tal de que estas mujeres hoy parejas me amen a cualquier precio. Cuando Mauricio pueda comprender esto y pueda poner sus límites amorosos, eh,
cuando él pueda ofrecer también sin esperar nada a cambio, aquí sus parejas van a cambiar. Ahora sí nos queda más claro. Vamos a continuar. Sandibel Vázquez, desde México, nos dice: desde joven quise ser mamá soltera. Ahora lo soy. Me di cuenta que alguien en mi familia sacó adelante a sus hijos sola. ¿Cómo romper con este patrón, ya que en mi familia no soy la única así? Lo que pasa que aquí, si ella verdaderamente eligió ser mamá soltera, habría que ver hasta qué punto eligió, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, yo elegí tal cosa, pero en realidad es que estamos respondiendo a las lealtades familiares y no nos damos cuenta. Hay dos cosas para mirar. Por un lado, si ella lo elige genuinamente, ser mamá soltera, creo que no hay nada para revisar, porque es una elección propia, hecha totalmente en libertad. Habría que ver hasta qué punto. Y si ella lo que ve es que muchas mujeres terminan siendo madres solteras en la familia, sí, habría que revisar a ver qué pasó con abuelas o bisabuelas que alguna por ser soltera quizás no pudo ser madre, entonces ellas lo están viviendo en la otra polaridad. Pero otra vez hay que ver como un poquito la historia familiar. Vamos a continuar. Francis, desde España, nos dice: mi hija me rechaza por lealtad emocional a su madre, por el divorcio que tuvimos. Hoy la amo de forma incondicional y nuestra relación avanza poco a poco. ¿Qué nos puedes decir? Besos, Francis. A Francis lo conozco, es una hermosa persona. Claro, cuando los niños han estado todo el tiempo de parte de mamá y han visto o sea, mamá se ha encargado de poner las falencias de papá a la vista, sean reales o no, porque muchas veces las madres o inventamos situaciones o a veces creemos que son así las situaciones. Cuando estos hijos pertenecen a un bando, por supuesto que van a quedar en contra del otro. Lo mejor que podemos hacer en estos casos cuando estamos distanciados de los hijos por divorcios, porque no nos perdonan esto, es enviar energéticamente todo nuestro amor y entenderlos, porque ellos también fueron parte de este entramado y vivieron estas situaciones y se criaron con estas creencias que mamá me mostró, así como miraba el mundo. Entonces, lo mejor que puede hacer Francis es mandarle todo el amor a su hija, esperar a que ella también pueda ver esto, pero no hay mucho para forzar, ¿no? Ser lo más amoroso posible con ella, dentro de las posibilidades que la hija le dé. No logramos nada imponiéndole al otro, por ejemplo, si les mostráramos lo equivocada que estuvo la madre, o lo mal que hizo las cosas, o que las cosas no son así, sobre todo si tenemos adultos del otro lado, ¿no? Es un proceso que su hija también tiene que hacer. Vamos a continuar, en este caso con Adriana Sosa, desde Colombia. Nos dice: ¿pueden existir lealtades o pactos con la familia de mi padre, aun cuando no lo conocí, ya que él siempre negó que fuera su hija? Y en caso de que existan lealtades, ¿cómo descubrirlas? Sí, claro que puede ser que hayan lealtades aún cuando no se conoce a un padre, ¿no? Por ejemplo, porque pensemos que hay lealtades que vienen transgeneracionalmente y no necesariamente tenemos toda la información. Yo siempre digo de que no hace falta tener toda la información transgeneracional, porque a veces no voy a tener la información de qué pasó con mis abuelos, con mis bisabuelos o inclusive más arriba. Lo importante es poder observar qué nos pasa hoy a nosotros en el presente
Entonces, como les comentaba el ejemplo de esta mujer que le invaden el territorio, que tiene cistitis, que el marido le dice qué hacer, que la compañera viene y se queda con su escritorio y demás, si nosotros podemos observar estas escenas, la verdad que no importa de dónde vienen más arriba. Con ver las situaciones presentes, las escenas presentes, podemos trabajar perfectamente y salirse de la lealtad es justamente buscar la libertad. Entonces, por ejemplo, en este caso que les decía antes, es que esta mujer pueda empezar a poner límites, que le dijeron que no se podía, que pueda expresarse, que le dijeron que mejor no hacer problemas. Aquí se rompe el pacto. Vamos a continuar. Litzul desde México nos dice, ¿cómo saber cuáles son mis lealtades a la familia? ¿Cómo detectarlas? Abordando cronológicamente su vida, viendo cuáles son las escenas que aparecen, viendo cuáles son los problemas que se repiten. No es un cálculo matemático que podamos sacar. Hay que observar con detalle la vida de la persona, pero a veces aparecen 4 o 5 escenas que ya son contundentes como para decir, bueno, aquí lo que pasa es esto. Matemática no, pero observando lo que sucede en la vida de cada persona, en la actualidad. Cuando podemos observar en la infancia y en la adolescencia, está absolutamente toda la información de la persona, sobre todo en la infancia. Aquí, todo lo que sucede en la infancia es lo que se va a desplegar luego en el presente. Todos los problemas responden a lo que nos pasaba en la infancia. Por eso es que tenemos oportunidades de resolver, ¿no? Porque estamos mirando qué sucedió. Continuamos. Juan y Matute desde España nos dice, ¿cómo sanar las creencias si tenemos las creencias muy arraigadas? Sí, es que todos tenemos las creencias muy arraigadas. Primero hay que identificarlas. Hay trabajos que se hacen con las creencias que son muy efectivos. Por ejemplo, hay gente que hace Psyche y demás, y tienen muy buenos resultados, pero podemos también trabajar a otros niveles, entendiendo, como les decía antes, o sea, por ejemplo, si tengo problemas con el dinero, qué es lo que se decía en mi familia, qué es lo que se creía, qué frases se usaban, todo lo que haya con respecto a esa temática. Se va investigando, se va sacando como las capas de la cebolla. Y una vez que tenemos todo lo que se decía, por ejemplo, en mi infancia, o lo que mis padres creían, o lo que se venía diciendo de generación en generación, aquí hay que separar entre lo que pensaban ellos y lo que yo tomo como verdadero de todo lo que se creía en mi familia. Y una vez que también tengo lo que se cree en mi familia, ahora, ¿qué es lo que quiero empezar a creer? Porque como es una cuestión de pensamiento, yo lo puedo cambiar. Nada me impide cambiar la creencia. Aunque no sea fácil, pero lo tengo posibilitado. Continuamos. Ana Fernández desde España nos dice, dicen que para crecer fuertes son necesarias las raíces, su riego, su cuidado, tal cual planta. Desde esas profundidades que hablas, ¿cómo puedes ser leal a ti y a tus raíces? Lo que pasa que si nosotros tuviéramos raíces sólidas, amorosas, seríamos libres. Entonces no habría nada que elegir. No tendríamos que hacer esta distinción entre soy leal a mi familia o soy leal a mí misma, porque mi familia me permitiría ser libre.
todo lo que nos sucede en la vida, como les decía antes, sobre todo en la infancia, va a marcar lo que luego me suceda en la adultez para aprender. Entonces, ¿cómo lo puedo soltar? Y eligiendo la parte de la libertad. Pero, insisto, si en mi familia me dieron raíces fuertes, no puedo elegir sin problema porque no voy a ser expulsada. John, ¿cómo era la última parte de la pregunta? Sí, nos dice, ¿cómo puedes ser leal a ti y a tus raíces? Claro, no. En realidad uno tiene que ser leal a sí mismo. Este es el fin, ¿no? Más sano. Tengo que ser leal a mí mismo. Si ser leal a mí mismo implica que también sea leal a mi familia, fantástico. Pero si no, la verdad tengo que ir por mi propia libertad. Vamos a continuar. Inma L. nos hace una reflexión desde España. Nos dice, mi hijo y yo somos dobles de un matrimonio de ancestros. Él cometió un asesinato. Lo supe hace 2 años. Hice biodescodificación, constelaciones familiares. ¿Qué hacer más para deshacer patrones? De niña veía a un hombre muerto. No me hicieron caso. Hoy sé que es la persona asesinada. El sentimiento de culpa lo tuve desde niña y sin saber, a mi hijo veo que le ocurre igual. No vivimos, sobrevivimos. Y no hay relación amorosa y afectuosa de mi madre e hijo desde hace 10 años. Mi hijo no era así. Él no cree en nada de estas cosas. ¿Me la podrías leer de nuevo? Es un poco larga. Sí. Mi hijo y yo somos dobles de un matrimonio de ancestros. Él cometió un asesinato. Entiendo como que el hijo en otra vida, ¿no?, cometió un asesinato. Lo supe hace 2 años. Sí. Hice biodescodificación, constelaciones familiares. ¿Qué más puedo hacer para deshacer patrones? Y luego sigue, nos dice, de niña veía a un hombre muerto. No me hicieron caso. Su familia, entiendo. Hoy sé que es la persona asesinada. O sea, como que ha recopilado datos, entiendo también, y lo ha adivinado en esa otra vida. Y nos dice, el sentimiento de culpa lo tuve desde niña, sin saber a qué venía a cuento. A mi hijo, por otro lado, veo que le ocurre igual, que tiene un sentimiento de culpa. No vivimos, sobrevivimos. Y no hay relación amorosa y afectuosa entre ellos, entre madre e hijo, desde hace 10 años. Mi hijo no era así. Él no cree en nada de estas cosas. Aquí se está mezclando un poco porque tampoco es una cuestión de lealtad familiar como para poder ahondar un poquito más. Se están mezclando algunas cosas. La emoción hoy, que es por lo menos con lo que yo trabajo, ya no miramos ni doble, no miramos el árbol de esa forma. Lo que podemos mirar es qué sucede hoy en día y cuál es la sincronía que hay, cuál es la relación que hay con que le pasara a otros ancestros. No encuentro mucha relación entre que ella y su hijo estén distantes con que haya habido un asesinato en un ancestro. Yo no lo miraría por acá. Si hay una sensación de culpabilidad es porque esto de alguna forma se inculcó cuando este chico era pequeño. Pero eso es una pregunta un poco compleja como para responderla de esta forma. Acá, insisto, habría que saber la historia de ambos. Vamos a seguir, en este caso. Vamos a ir a la última pregunta de la noche. Y nos dice Juan y Matute desde España, ¿cómo sanar la lealtad con mi madre? Yo no la odio, pero le chillo. Tengo como algo que siento que no le pueda perdonar, pero no sé ni cómo ni por qué. Fue una madre poco cariñosa. Y si fue una mamá poco cariñosa, seguramente lo que no le puede perdonar es esto. Aquí no veo la lealtad, porque si fuese en una situación con su madre, trataría de defenderla a toda costa. Diría, no sé por qué no la quiero,
pero o por qué tengo dificultades con ella, si ella me dio todo, si ella hizo todo, o sea, trataría de defenderla mucho, entonces ahí sí lo miraríamos más como lealtad. Quizás lo que no puede perdonarle es que no lo haya querido, hubiese querido o hubiese necesitado, pero no se anima del todo a reconocerlo. Bueno, vamos con una última que nos ha entrado ahora. Nos dice Tosnus desde Colombia: he sido expulsada del clan por negarme a continuar manteniendo secretos y mentiras. Mi madre no quiere saber de mí. Hace años que no hablo con ella. ¿Cómo puedo sanar? Claro, fue expulsada porque aquí la ley lo que decía era que se mantenían los secretos, que había que mentir, que no hay que hablar, que hay que callarse la boca, y ella seguramente abrió la boca o no estuvo dispuesta a sostener las mentiras y los secretos. Sanar, ¿cómo puede sanar? Es comprendiendo que su familia tiene estas lealtades, que tiene estas leyes y que son así, mirarlos amorosamente porque seguramente no saben hacer otra cosa, no saben hacerlo de otra forma, y lo que han aprendido es que esta es la forma de amor que expresan. Si ella puede mirarlos con que no saben hacer otra cosa, perdonar no es perdonar desde el punto de vista religioso y entonces ahora me junto con todos a comer como si nada pasara. Si ella decidió excluirse del clan porque no toleraba esto, perdonarlos es comprender que ellos aprendieron esto y que no saben hacer otra cosa. Pues ahora sí, muchas gracias Verónica por toda esta información que ha sido compartida en infinidad de países como España, México, Perú, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Colombia, Argentina, Estados Unidos o Guatemala. Gracias a ustedes por el ofrecimiento y la posibilidad de transmitir toda esta información. Simplemente eso, deciros a todos los que nos hayáis acompañado en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra importante participación. Recordad que esta conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un pequeño minuto para que se despida Verónica de todos vosotros. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes y por estar abiertos a la información. Siempre es una propuesta de crecimiento. Y muchísimas gracias por las preguntas. Lamento que a veces no podamos ampliar mucho más porque en general son preguntas personales que tienen que ver con las historias. Pero bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande a todos. Pues muchas gracias de nuevo, Verónica. Recordaros para finalizar que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de YouTube de Mindalia. Para finalizar, como siempre os digo, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.